del rotor, con el radio del rotor. Entonces, y el voltaje inducido va a estar dado siempre por las fórmulas que vimos anteriormente de la velocidad cruz B, es decir, un producto cruz que nos va a generar un vector y ese vector le vamos a hacer un producto punto. Entonces, de las propiedades del producto punto entre vectores, el producto va a ser un escalar. Y como nosotros sabemos que el voltaje es una cantidad de tipo escalar, no es un vector. Entonces, y el campo magnético B siempre va a estar dado desde un polo norte hacia un polo sur. Entonces el rotor va a estar siempre inmerso dentro de la acción de ese campo magnético. Entonces, para evaluar el voltaje inducido en la espira, se tiene que evaluar el producto B cruz B punto I en cada parte de la espira. Y tenemos acá un cierto ángulo que es el ángulo que existe entre la velocidad y la densidad de campo. Entonces, para el segmento AB y CD va a existir un voltaje inducido, que los cuales la diferencia va a ser el ángulo que exista entre la velocidad y intensidad de campo. Y vean lo interesante, que esto es muy importantísimo, que como nosotros estamos viendo un producto cruz, las magnitudes de ese voltaje inducido va a estar relacionado con una función seno. Esto es importante. Y esto se debe por las propiedades del producto cruz entre dos vectores. Y aquí tenemos el seno. Aquí lo que cambia es el ángulo. Entonces, al evaluar el voltaje inducido toda la espira, tenemos que hacer la sumatoria que nos da en cada segmento. Entonces, acá podemos decir que el voltaje inducido nos va a dar esta expresión que la expresión de seno de teta B, seno de teta CD. Aquí nosotros vamos a ocupar identidades trigonométricas y más que todo con la función seno de teta igual a seno paréntesis 180 grados menos teta, y entonces el voltaje inducido en la espira nos va a dar que es dos veces la velocidad por campo magnético por L por el seno de teta. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos viendo una máquina AC y él puede ser un generador, entonces nosotros vemos que un generador de AC nos va a generar un voltaje alterno de tipo senoidal. Nos da acá esta parte. Vamos a poner acá. Por eso nosotros esto es importante, porque los generadores, el voltaje AC siempre va a ser de tipo senoidal. Acordémonos que este es de una espira, ya la sumatoria de todas las espiras que tenga el motor siempre nos va a generar un voltaje de tipo senoidal.
de voltaje de las máquinas siempre va a ser de tipo senoidal debido a las propiedades del producto cruz que intervienen en los actores que son el campo magnético y la velocidad. En este caso, lo mismo va a suceder con el torque. Ahora, en esta parte que es muy importante, si la espiral rota con una velocidad angular constante, W o omega, entonces el ángulo θ de la espiral se incrementará linealmente con respecto al tiempo. En otras palabras, θ es igual a omega t. Entonces, si ustedes se acuerdan en circuitos eléctricos, cuando empezaban ustedes a ocupar las notaciones para expresar una onda senoidal, ustedes ocupaban seno, abría paréntesis, omega t. Entonces, ese omega t es como que pusiéramos seno de teta. Y teta en forma física, en un radio, significa un desplazamiento angular. Por eso, este omega, las unidades es en lo relativo a la velocidad, va a ser igual a radianes, que es el dato de desplazamiento por segundo. A eso se refiere la variable omega. Entonces, cuando nosotros tenemos omega t, entonces omega t, las unidades, como tenemos acá, sería omega y este sería t. Entonces podemos ver acá que los segundos se me eliminan y solo nos van quedando radianes. Y es decir que θ es un desplazamiento angular. ¿Hay alguna pregunta al respecto o todo está claro? Compañeros. Esta parte es muy importante de θ. Ok, como les decía, el voltaje inducido va a ser igual a 2 veces la velocidad, el campo magnético por la longitud de la fibra por una función trigonométrica seno de θ. Y que θ lo podemos trazar como omega t. Ok, y aquí tenemos una relación de lo que es la velocidad cinemática o velocidad tangencial y cuál es la expresión de esa velocidad con respecto a la velocidad angular. Nosotros somos que B va a ser igual a R por omega. Entonces, donde R es el radio del eje de rotación, desde la orilla de nuestra espira, y W es la velocidad angular de la espira, la que está rotando. Entonces, al sustituir esas expresiones, nos da que el voltaje inducido en una espira va a ser igual a 2 veces R por W o omega por intensidad, el campo, por la longitud. Y aquí ya no aparece seno de θ, sino que ya aparece seno omega t. Ahora, si nosotros nos vamos por el área de la espira, tenemos acá, como sabemos que esta es una forma rectangular, entonces el área del rectángulo sería L por la longitud de este, pero aquí R es la mitad de este segmento, entonces sería 2 veces R por L, el área, y se sustituye en la ecuación o en la fórmula, perdón, del voltaje inducido, que
seno de omega t. Entonces, y también nos vamos a auxiliar de la fórmula del flujo máximo, que es el flujo eh, que genera la espira en sí, que va a ser debido a la intensidad del campo, va a ser el flujo máximo va a ser igual al área de la espira por la intensidad del campo. Aquí estamos incluyendo en la fórmula para llegar a esta expresión de que la forma final de la ecuación del voltaje inducido va a ser igual al flujo máximo por la velocidad y seno de omega t. Aquí como que ya le estamos dando una forma de la generación de voltaje de alterna, que es de tipo senoidal. Entonces, ¿de dónde viene? Eso quiero que me quede bien claro. ¿De dónde viene? ¿De dónde resulta esa función seno? Pues la función seno sale de las propiedades características del producto plus. De ahí es que sale. Entonces, tenemos acá una breve síntesis que nos dice que el voltaje generado en la espira es de tipo senoidal y su magnitud es igual al producto del flujo magnético dentro de la máquina y la velocidad de rotación de la máquina. Y en forma general, el voltaje en cualquier máquina depende de tres factores. Como decíamos, el flujo de la máquina, la velocidad de rotación y una constante que representa la construcción de la máquina. Lo mismo pasa para las máquinas de CD, que tenían que ver la velocidad, el flujo y una constante que tiene que ver con la parte de la geometría del motor de CD. Lo mismo sucede con las máquinas de AC. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, compañeros. ¿Alguna duda? Muy bien. Vale. Estamos bien ahí, ¿va? Ok. Sigamos. Esto es muy importante para que entiendan de dónde sale la generación de la corriente alterna, digamos, en las empresas. Son generadores que son máquinas rotatorias, esto es rotatorio, y para que vean de dónde sale, dónde se genera la forma senoidal de los generadores o de los motores, más que todo. Para el tipo de estímulo que se le da al motor para que empiece a funcionar. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo con el desarrollo. Lo mismo va a suceder con el torque, es decir, la fuerza, que siempre se basa en el flujo, más que todo, perdón, en la intensidad de campo magnético. En este caso va a depender de la corriente. Ok, o como nosotros en física se le conoce como par inducido, porque es inducido. Ok, y siempre nos vamos a auxiliar de la figura de la espira, que está segmentada en varias regiones, A, B, B, C y C, D. Ok, y aquí tenemos una parte del rotor inmersa dentro de un campo magnético. Entonces, y
esa espira, interesante es que va circulando una corriente eléctrica. Entra por A, sale por D. Ok, entonces de las fórmulas de física tenemos que la fuerza va a ser igual a la corriente por la L cruz B. Es decir, que siempre tenemos acá un producto cruz. Y de las propiedades del producto cruz, vamos a tener ahí que sus magnitudes van a estar acompañadas por una onda senoidal, por una función trigonométrica seno. Por eso también que el torque es de tipo senoidal. Entonces, el análisis se hace lo mismo que se analiza por segmento, que tiene que ver la fuerza aplicada por R, que sería la longitud del rotor, por la función trigonométrica seno, de que sale por las propiedades del producto cruz. Y sabemos que θ es el ángulo que existe entre el vector R de desplazamiento y el vector F. Tenemos acá. Este es acá. Ok, entonces para calcular el par, nos tenemos que auxiliar de la espira y tener que hacer el análisis parte por parte. En unos tramos de los segmentos de la espira, el par va a ser igual a 0. Y en otros segmentos, el par, por ejemplo, con la expresión de L, va a ser igual, por ejemplo, en esta parte del segmento AB, la fuerza va a ser igual a la corriente por L y por B, ya metiéndolo, esa parte de la fuerza, y metiendo ya la parte del radio del rotor. Entonces tenemos que va a ser igual, el par va a ser igual a R por I por L por B por el seno del ángulo AB, que sería el ángulo que existe entre la fuerza y N. Lo mismo se hace para los demás segmentos de la espira. En algunos casos va a ser igual a 0, y en otras cuestiones va a ser un cierto producto. Entonces, el par resultante se suman los torques en cada segmento, determinado en cada segmento, y al final vamos a obtener un torque neto, que tenemos acá la sumatoria de todos los torques, y siempre nos va a dar de la misma naturaleza que nos daba para el voltaje inducido, que va a ser de naturaleza senoidal. Acá nosotros en algunos libros aparece acá, perdón, vamos a buscar esto, voy a confundir. Aparece como, en algunos libros aparece teta radiales, o en otros libros aparece omega menos D en el eje de las X, cuando es una gráfica con respecto al tiempo. Ok, entonces
Entonces, el torque, si ustedes pueden ver, es casi de la misma naturaleza que el voltaje inducido, que al final va acompañado de una función seno, y este factor tiene que ver con respecto a la magnitud. Entonces, aquí nos dice algo. El par llega a su máximo valor cuando el plano de la espira es paralelo al campo magnético, y el par es cero cuando el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. Esto es con respecto al torque. Y podemos ver de que el voltaje inducido y el torque son de naturaleza simultánea, es decir, son señal alterna. Entonces, eso sería para determinar el torque, pero tenemos la situación del torque en máquinas de hace que son grandes. Entonces, ahí la corriente de la espira tiene que tener un alto valor, es decir, que son máquinas que el grosor del calibre de ese cable es algo grueso, por el que fluya bastante corriente. Entonces, aquí nos dice, si la corriente que circula es de alto valor, esta corriente generará una densidad de flujo magnético de este con la dirección que se muestra, como tenemos acá, en esta dirección. Entonces, tenemos la fórmula para determinar mu L sobre G, donde G es un factor que depende de la geometría de la espira. El área de la espira es justamente 2RL, y sustituyendo estas dos expresiones, se tiene que el torque para ya una máquina grande va a ser igual acá por B especial y por B sub S seno de θ. Entonces ese es el torque, pero para máquinas que son algo grandes. Y donde K va a ser igual a A por G sobre mu, que es un factor que depende de la construcción de la máquina. B sub S, como que parece lo interesante que en esta fórmula del par aparecen dos densidades de campo magnético, una generada por el estator y el otro por los bobinados, que circula una alta corriente. Entonces, al circular una alta corriente, la intensidad del campo magnético va a ser alta. Entonces se toman en cuenta. Entonces B sub S se utiliza para distinguir el campo magnético del estator. Y con el objeto distinguido del campo magnético generado por el motor. Y θ es el ángulo entre las dos intensidades de campo magnético. Es decir, que siempre va a haber un desfase. Entonces, como conclusión tenemos que el par inducido en la espira es proporcional a la fuerza del campo magnético de la espira. La fuerza del campo magnético externo y el seno del ángulo entre ellos. El par en cualquier máquina real depende de 4 factores, que son: 1, la intensidad del campo magnético del rotor;
la intensidad del campo magnético externo o del estator. 3. El seno del ángulo entre ellos. Y 4. Una constante que representa la construcción de la máquina y que va a depender de la geometría y de otras variables. Esto es con respecto al torque. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Todo bien? ¿Ha quedado claro? Sí, va. Entonces, va. Ok. Entonces, vamos a ver. Explíqueme por qué el voltaje inducido, a qué se debe que el voltaje inducido sea de forma senoidal. ¿A qué se debe? Vamos a ver si entendieron. ¿Alguien que me responda? Me acuerdo que dijo que era como por el producto, que creaba el producto cruz. Exacto. El producto cruz de la magnético por la velocidad que lleva la espira. Entonces, de ahí proviene de por qué es senoidal el voltaje que se genera, que llaman una máquina rotatoria. Podemos poner un ejemplo, las máquinas que están en empresas. Por ejemplo, la parte de que ocupan máquinas y que nos mueven, por ejemplo, la parte eólica o por medio de gas natural, entonces para los generadores. Entonces, debido a la geometría de la máquina, este tipo de esférica, por los motores, entonces el voltaje inducido que generan ellas es de tipo senoidal. Eso es muy importante que ustedes lo sepan como futuro ingeniero eléctrico, de que por qué de la corriente alterna que ocupamos para las instalaciones eléctricas, las subestaciones, etcétera, etcétera, porque es de tipo senoidal, no es tipo onda cuadrada, no es tipo pulsante, no es tipo de diente de cierre, del por qué es senoidal. Entonces, con esta explicación que les estoy dando, les estoy diciendo, mire, es senoidal debido al producto cruz, o la naturaleza del producto cruz que existe en el interior de la máquina entre la velocidad que lleva las espiras de rotación y el campo magnético que está inmerso en ello. Entonces, eso es una conclusión muy importante de por qué en los generadores siempre nos generan una corriente alterna tipo seno. Entonces, eso es una parte muy importante que ustedes deben de conocer. Okay. Vamos a seguir con la clase y vamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos un ejercicio en los cuales tenemos una espira de alambre, como no la quisimos resolver como iba a ser grabación, ¿no? Entonces lo dejé escrito, que está inmersa dentro de un campo magnético de una magnitud de un Tesla y que va de norte a sur, es decir, hacia la derecha. El radio del rotor es igual a 0.1 metros. La longitud de la espira L
longitud de la espira, esta que tenemos acá, es de 0.3 metros, y omega, que sería la velocidad angular, sería igual a 377 radianes por segundo. Es decir, que esa velocidad es algo un poco rápida. Entonces, nos va a seguir así consulta. Que calculemos el voltaje total inducido en la espira, la frecuencia del voltaje que se produce en esa espira. Entonces aquí vamos a hacer, vamos a ocupar parte de circuitos eléctricos, análisis de circuitos eléctricos, y digamos que digamos de una forma hipotética se conecta un resistor de 10 ohms como carga, y se conectan los terminales de la espira y que determinemos la corriente que va a fluir en el resistor. En el sitio de nos consultan, calculen la magnitud y dirección del par inducido en la espira bajo las condiciones del inciso C. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que vamos a ir desarrollando. Entonces, para calcular el voltaje inducido en la espira, como ya tenemos diversa información, solo es de sustituir datos. Y entonces, el voltaje inducido nos va a dar igual a 22.6 seno de omega t, que en este caso omega va a ser igual a 377 t. Ok, entonces nos da que 22.6 seno de 377 t. Este 377 sería la velocidad por t. Es decir, sería un desplazamiento angular. Ahora, consulta, ¿cuál es el voltaje que se le espera? Entonces, de análisis de circuitos sabemos que omega va a ser igual a 2pi f. Entonces, se hace el despeje efectivo de la frecuencia que nos da de una señal de 60 Hz en este caso. Ok. Nos dice, supóngase que se conecta una resistencia de 10 ohms como carga los terminales de la espira, determinen la corriente que fluirá en el resistor. Esa es pura ley de Ohm. Tiene que aplicar, es decir, voltaje entre resistencia para conocer la corriente eléctrica. Entonces nos da que el voltaje inducido 22.6 entre 10 nos da 2.26 seno de 377 t. Ok, nos dice, calcula la magnitud y dirección del par inducido de la espira. Entonces, ahí es solo de sustituir fórmula de torque, que es igual a 2 veces R por I por L por B seno de teta. Entonces aquí solo es de sustituir. Ahora viene aquí la parte interesante. Calcular la potencia eléctrica generada por la espira bajo las condiciones del
Entonces, aquí ocupamos la fórmula de potencia, que va a ser igual a voltaje por corriente. Entonces, acá, como aparece en el libro, va a ser igual a 22.6 seno de 377, que sería la parte de voltaje T, por 2.26 seno de 377. Entonces, esta es la expresión. Aquí hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, veamos los argumentos de la función seno, en el cual tiene que ser de la misma, es decir, la misma frecuencia angular para poder realizar esas operaciones. Entonces, aquí podemos ver de que el voltaje inducido en la corriente tiene la misma naturaleza de señal alterna, la misma fórmula de omega t, y entonces podemos nosotros determinar una potencia promedio, en el cual así que nos auxiliamos del cálculo integral, entonces sería igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre 2pi 51 por 1 seno cuadrado de t de t. Me gustaría que en este cálculo ahora para corroborar si está bien el dato, que si le da 25.55. Hagan ese cálculo. Voy a dar unos 2 minutos. Pueden auxiliarse de las tablas de integrales. O si tienen las calculadoras, la TI a la mano, esa de un solo lote se los puede dar. Ok. Les voy a dar 2 minutos para que me resuelvan esta integral en potencia de promedio, porque uno de estos puede venir en un examen corto. Veamos, compañeros, lo que probaron. David Arturo López Martínez sí le pegó. Veamos los demás. He observado que en algunos ejercicios y desarrollos de ejemplos del libro de Chapman tienen muchos errores en los cálculos y en los desarrollos. Entonces, por eso les pido a ustedes que, como un ejemplo para practicar, corroboren eso, ya lo comprobé. Pero para que ustedes estén seguros de los cálculos que ustedes hagan, eso se les pide. Entonces,
entonces, no sé si alguien más me ha pegado ese mismo cálculo. Aquí, digamos que si no tienen esas calculadoras tan avanzadas, aquí se tienen que auxiliar de las tablas de integrales, hay que desempolvar las tablas de integrales. Ok, a Carlos Gilberto Hernández Martínez también le ha dado ese resultado. Bueno, con respecto a la tecnología de las calculadoras, me imagino que ustedes han de entender de las TI, me imagino. De las nuevas, la NSPIR, algo así. Bueno, ok, de los últimos modelos. Sí, es la última, la CX2. Ah, ok, excelente. Entonces, sí, vamos a auxiliarnos de ellas también en estas partes. Y bueno, para adelantarles vamos a ocupar un poco más, ¿no? Ya vamos a ver esa parte. Y me interesa en esta parte de que vayamos a desempolvar esta parte de las integrales. Vamos a ocupar un poco. Ok, bueno, ya algunos compañeros sí les eh, comprobaron, perdón, esos datos y vamos a seguir. Ahora que ya hemos calculado, como el libro aquí nos dice que es igual potencia promedio, va a ser igual a 1 sobre t, la integral de t. Entonces yo aquí lo he puesto en la expresión, como debería de ser 1 sobre 2pi, los límites del periodo que sería de 0 a 2pi, y de la expresión que está interna. Ok. Esta es, digamos, podríamos decir, la potencia promedio, que es de índole de tipo eléctrico. Es decir, lo que, digamos que si nosotros a esa espira le conectamos ya sea esa resistencia eléctrica, ese 25.55 watts, eso es lo que va a disipar como calor. Entonces, por eso esa potencia promedio. Ahora, cuando nos dice calculemos la potencia mecánica, tiene que ver la parte del torque con la velocidad. Es decir, que tenemos acá el torque y la velocidad angular. Entonces, nos da que la potencia, si nosotros evaluamos, nos da el 51.3 seno cuadrado omega t en watts. Casi parecido a esto, más que todo por 0.2 es la diferencia entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Entonces, podríamos decir que la potencia en estas máquinas rotativas tiene que ser igual. Como acordémonos del principio de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, aquí podemos ver la tendencia de las magnitudes de esa energía, digamos, de esa energía eléctrica a energía mecánica y viceversa. Entonces, tenemos acá, ok, hasta acá llegaríamos en esta parte. No sé, alguna pregunta que tengan al respecto. Como una pequeña conclusión, podríamos decir que el voltaje de la espira y el torque son de tipo senoidal. Es decir, que va a tener una cierta frecuencia angular, omega, y que
multiplicado por el tiempo es omega t, nosotros vamos generando como la forma de onda, este tipo senoidal. Y tenemos un ejercicio sencillo. Y esta parte de la frecuencia de voltaje, esta fórmula siempre tienen que tenerla en mente. Omega va a ser igual a 2 y F. Entonces esa frecuencia, esa fórmula, tienen que tenerla ustedes así, como la ley de Ohm. Hay que memorizarla, sería la palabra exacta. Ok, me voy a desconectar y me voy a cargar la siguiente presentación, que sería la continuación de esto. Esto es como una breve introducción de las máquinas de AC. Ok, voy a dejar de presentar y voy a cargar la otra presentación. Ahorita ya la está viendo. Que es la continuación. Vamos a presentar. Y aquí ya la tenemos. Esa es la continuación. Ahora que ya hablamos de las máquinas AC, más que todo de la espira, y que la espira, tanto el voltaje inducido como el paro o el torque, va a generar una señal tipo alterna. Las dos magnitudes físicas va a ser de naturaleza alterna. Entonces, tenemos acá, esta parte es muy importante, voy a ir bien despacio. El tema en sí se llama campo magnético giratorio. ¿A qué se debe eso? Que aquí tenemos el principio fundamental de operación de las máquinas de AC. Digamos que nos dice, si un grupo de corrientes trifásicas, cada una de igual magnitud y desfasadas entre ellas 120 grados, que están fluyendo en un devanado trifásico, nos dice que va a producir un campo magnético giratorio de magnitud constante. Un campo magnético giratorio que nosotros le vamos a llamar B. Va a ser constante, es decir, que ese B, ya el rotor va a girar, pero lo que va a girar también es el campo magnético. Va a girar el campo magnético. Y eso se va a deber a que nosotros le estamos inyectando una corriente trifásica. Entonces, las máquinas o los motores trifásicos, este es el principio de funcionamiento, que le inyectamos corriente a los devanados trifásicos que componen ese motor. Nosotros podemos ver acá que tenemos una espira acá que está en A', tenemos otra espira B', y la siguiente espira C'. Tenemos tres espiras. Y esas tres espiras
a la esquina A vamos a inyectar una corriente que va a tener una cierta magnitud seno de omega t. Es decir, que este va a estar a 0 grados. Esa corriente. Y vamos a tener también la corriente que inyectamos a la esfera B, que sería esta y esta. Aquí va a estar desplazada 120 grados. Hay un desfase con respecto a la corriente en A de 120 grados. Lo mismo va a suceder con la esfera C. En la misma magnitud de corriente, seno omega t menos 240 grados. Entonces, si nosotros tenemos esta esfera acá, aquí nos va a dar una intensidad de campo magnético en el eje de las X acá. Digamos que si tenemos el B acá, nos va a dar una intensidad de campo magnético de tendencia para acá. Y digamos que tenemos en la parte C. Entonces nos va a generar una intensidad de campo hacia esta dirección en forma vectorial. Entonces, eso es para empezar. Aquí voy a ir bien despacito. Aquí bien interesante. Un devanado trifásico consta de 3 devanados individuales de la misma geometría, separados 120 grados eléctricos alrededor de la superficie de la máquina. Separados 120 grados eléctricos alrededor de la superficie de la máquina. Entonces, eso es importantísimo. Siguiendo con la otra lámina. Ahora vamos a analizar la corriente en la bobina, en la bobina A', que fluye hacia el extremo A de la bobina y sale por el extremo A', es decir, esa corriente trifásica que va a tener un desfase de 0. Entonces, y lo mismo va a suceder con la bobina B y el C. Entonces, al fluir esas corrientes en esas bobinas, por reacción nos va a generar una intensidad de campo magnético conocida con la letra H, que las unidades van a ser amperios por vueltas sobre metro. Y tenemos acá, ya acá ocupando los conceptos de electromagnetismo, que tenemos que la intensidad de campo magnético con respecto al tiempo, por eso lleva este paréntesis T, va a ser igual a la magnitud de ese campo magnético seno omega t con un ángulo de 0 grados. Aquí está expresada y podríamos decirse como una expresión de magnitud de tipo polar. Bien interesante. Ahora, aquí no se me vayan a perder. Para el campo magnético B, aquí tenemos una magnitud HM seno omega t menos 120 grados. Esta parte de aquí con un ángulo de 120 grados. Podríamos decirse que esto es otra representación polar para la intensidad de campo en la bobina B.
en la parte de la bobina C, lo mismo. HM seno omega T menos 240 grados. Toda esta expresión es una magnitud con un ángulo de 240 grados. Esto es el ángulo, pero sería un ángulo de tipo espacial. Espacial que se da en la intensidad de campo magnético. Ahora, aquí tenemos una expresión que tiene que ver con magnitud, y aquí tenemos lo que es ángulo, como que decir, como una representación polar, que la magnitud podría ser que es de tipo fasorial, una notación fasorial ¿cómo le quisiera decir? Que representada con respecto al tiempo. Esa sería la palabra. Ok, eso es lo que se da dentro del motor. Ahora tenemos la expresión que está relacionada de la linealidad mu b igual a mu h, que acá este h lo multiplicamos por mu y tenemos las densidades de flujo magnético resultante, que siempre van a presentar un cierto desfase uno con respecto al otro de 120 grados. Entonces, aquí ya estamos viendo magnitudes de naturaleza electromagnéticas expresadas en forma polar. Ahora, las corrientes y sus densidades de flujo correspondientes se pueden examinar en momentos específicos para determinar el campo magnético resultante en el estator. Es decir, que nosotros tenemos acá la presencia de tres campos magnéticos, unos desfasados del otro, con ángulo de fase de 120 grados. Ahora, tenemos ahí presente eso, pero vamos a evaluar qué sucede cuando omega T es igual a 0 grados. Vamos a evaluar cómo es las densidades, de flujo magnético resultante. Tiempo. Aquí acordémonos que ya son densidades de flujo magnético alternos o variables. Ahora, en la bobina B', ¿cómo va a ser la densidad de flujo magnético? Entonces, evaluamos
omega t igual 0, de 0 menos 120 grados. Entonces tenemos acá seno de seno, no ponemos el cero, sino que de un solo menos 120 grados y el ángulo en polar de 120 grados. Esta va a ser la expresión para seno de menos 120. Entonces, nosotros podemos con la calculadora expresar cuánto es el seno de menos 120 grados. ¿Alguien me puede decir? Determinen el seno de menos 120 grados, ¿cuánto les da? Díganme. ¿Hay un voluntario? Menos 0.95. 86, madame. ¿Cuánto? 0.86. 0.86. Entonces, B prima va a ser menos 0.86. B sub M, ángulo de 120 grados. Voy a borrar esto, no me salió bien. Esta parte. Ángulo de 120 grados. Ahora calculen para la bobina CS', sería B sub M seno 0 menos 240. Sería seno de menos 240 grados. ¿Cuánto les va a dar? 0.86. Lo mismo. Solo que positivo, sin así, no es menos, ¿no? 0.86. Entonces sería B C' 0.86 con un ángulo de 240 grados. Esa es como una evaluación de estas expresiones con respecto a un tiempo específico, omega t. El t sería en este caso omega t igual a 0, un t igual a 0 porque omega siempre va a tener un valor, que digamos que la frecuencia nominal acá es de 60 Hz, digamos para nuestro país. Entonces, 60 Hz. Vamos a tener que omega va a ser igual a 2pi por f. Si sustituimos eso, omega sería 2pi por 60. ¿Cuánto les da omega? Aquí lo voy a escribir. Si nosotros hacemos ese cálculo. 377. Exacto. Entonces, esa sería la frecuencia angular, la velocidad angular, perdón, que las unidades serían radianes por segundo a una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué quiere decir? Que todos los generadores de las presas, de las máquinas eólicas que trabajan con viento o cualquier otro tipo de máquina van a estar girando a una velocidad angular de 377 radianes por segundo. A esa velocidad angular van a estar girando.
Bueno, eso sería con respecto a la velocidad, pero ahorita estamos viendo la interacción que existe con las densidades de flujo magnético resultante. Entonces, ¿qué sucede? Que acá nosotros evaluamos las densidades de flujo magnético en un cierto tiempo, es decir, es como que le estuviéramos tomando una radiografía o una fotografía a la parte interna de ese motor y podemos ver las densidades de flujo magnético, cómo están comportando, entonces va a existir una densidad de flujo magnético neto o total. Aquí viene lo interesante, que aquí nos dice de que el campo magnético total se obtiene de la suma de las tres densidades de flujo magnético. Entonces, B sub AA más BB' más BCC'. Entonces, si nosotros nos auxiliamos de trigonometría del seno de 120 grados menos 120 grados y seno de 240, yo puse estos como una muestra auxiliar, como un apoyo auxiliar para determinar las magnitudes. ¿Va? Por ejemplo, menos raíz de 3 sobre 2, como ustedes evaluaron para, vamos a poner acá, para B sub B nos da que es menos 0.86. Comprobemos, hagamos el cálculo de raíz de 3 sobre 2. Sería raíz de 3. Voy a evaluar. Entre 2 nos da 0.86. Está correcto. Yo les digo que hay que ir comprobando esto porque el libro de Chapman tiene errores. Entonces, podemos ver que esto está correcto. Esta expresión está correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ok, aquí tengo una expresión de tipo polar. Ahora, ¿qué hacemos? Acá sacamos factor común, raíz de 3 sobre 2, B sub M. Y esta expresión acá lo vamos a pasar de polar a rectangular, es decir, a una descomposición vectorial de los componentes tanto en X como en Y. Entonces acá tenemos menos coseno de 120 grados en la dirección X más seno de 120 grados en la dirección Y para la componente de B sub B'. Tenemos acá esto. Esto es para B B'. Ahora, esta expresión coseno de 240 grados en dirección X más seno de 240 grados Y es para BCC'. Ahí estamos pasando de polar a rectangular para evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que al final, esto coseno de 120 grados lo conocemos, que es igual a 1/2 en la dirección X más seno de 120 grados Y menos raíz de 3 sobre 2, ponemos Y, menos aquí en la evaluación del coseno de 240 grados en la dirección X nos da menos 1/2 y más seno de 240 grados en dirección Y nos da esto. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo interesante acá es que 1/2 de X menos 1/2 de X se nos cancelan y solo nos va quedando esta expresión en la dirección Y.
Entonces, el campo, la densidad de flujo neto en el instante omega t igual 0 grados va a ser igual a menos 1.5 V sub m en la dirección Y. Entonces, acá lo tenemos representado acá. Este es el V sub neto, que va a tener una magnitud de 1.5 Vm. Y si aquí tomamos de referencia que aquí para acá hay menos 90 grados acá. Acá hay menos 90 grados. Y tenemos acá las representaciones de las componentes tanto en B como en C. B y C. Y aquí podemos ver que no aparece B sub XX. ¿Por qué? Porque al evaluar en el instante omega t igual 0, el B a A va a ser igual a 0. Por eso aparece este 0 acá. No va a tener una representación, digamos, en un diagrama vectorial, porque este sería un diagrama vectorial dentro del espacio interno del estator, en los cuales nos va a dar la tendencia hacia dónde va a ir los flujos magnéticos, como son trifásicos, tanto en B como en C. Pero eso es para un instante de tiempo. No sé, ¿hay alguna pregunta con respecto? ¿Aló, aló, aló? Todo bien, ingeniero. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Porque esto es muy Está importante. claro, ingeniero. ¿Ah? Está claro. Sí, yo voy bien despacio para que me vayan entendiendo de dónde sale. Porque esto es muy importante que comprendan cómo funciona un motor trifásico AC, que eso es lo que ocupan en las aplicaciones industriales, motores trifásicos, ya sea para bombas, para cualquier tipo de aplicación. Entonces vamos a seguir. Ingeniero, Diga. ese ángulo de menos 90, ¿de dónde salió? De Cuando es 1.5 Bm, ángulo de menos 90 grados. Ahorita voy a la diapositiva. ¿En cuál? El neto. Ajá, porque digamos el menos 1.5 se debe multiplicar la raíz de 3 sobre 2 por De la... su M. Ajá, cabal. Ese sí me... Ok. Acá acordémonos que aquí tenemos una expresión. Voy a borrar esta parte. Voy a ocupar el lápiz para borrar esto. Va. Acá voy a cambiar a azulito. Va. Acordémonos que esto es B neto. Entonces, sabemos que para empezar, la densidad de flujo magnético es un vector. Entonces, el vector tiene al final en el omega t, evaluado omega t igual 0 grados, va a tener va a ser un vector que va a tener una componente x igual a 0.
y una componente en Y igual a menos 1.5 B sub M. Entonces, si nosotros ocupamos el plano cartesiano y tenemos X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces, voy a cambiar de color para el rojo. Entonces, este menos 1.5 BM va a ser en la dirección Y negativa. Que sería acá. Este sería el B neto. Porque aquí aquí lo expresamos, acordémonos de las propiedades de la representación numérica polar, que la magnitud siempre va a ser positiva. Pero aquí lo interesante va a ser el ángulo, menos 90 grados. Entonces, cuando es rotación positiva o ángulo positivo, va a rotar para acá. Pero cuando es positivo, pero como es negativo, va a rotar al revés. Acá. Como sabemos que de aquí para acá hay 90 grados. Entonces, por eso se debe a que la densidad de flujo va a ser negativa. Solo va a tener componente en Y negativo, es decir, una flecha para abajo. Entonces, si yo hago esto un poco más grande y le doy más zoom, ustedes pueden ver acá esto. Esto es lo que les he graficado. Y aquí tenemos el marco de referencia, tanto el eje X como Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante la presencia de tres corrientes trifásicas que estén energizando en el instante omega t igual a 0, entonces la densidad de flujo neto solo va a tener una componente y va a estar para abajo. Aquí dice aquí en la gráfica, omega t igual 0 grados. No sé si le ha quedado claro de dónde sale eso. Sí, ingeniero, sí, gracias. Bueno, bueno. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Bueno, eso es para omega t igual 0 grados. Lo interesante, y les voy a decir algo. Para en el tiempo omega t igual 90 grados, el campo magnético resultante yo aquí lo tengo. Acá le voy a dar un zoom. Acá. Digamos en t igual 0. Voy a manchar esto. Nos había dado acá que estaba la densidad de flujo neto. A omega t igual 90 grados. Está acá. A omega t igual a 180 grados. Va a estar acá. Acá. Y a omega t igual 270 grados va a estar acá. Es decir, que va a tener
va a girar, en otra palabra, en este sentido. En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, y lo interesante que les quiero comentar para terminar es lo siguiente, que en el libro de Chapman está las operaciones, como hicimos acá, para 0 grados. Pero para 90 grados, en el libro de Chapman tiene varios errores. Está malo. Pero la gráfica del campo magnético resultante sí está correcta. Entonces, yo les voy a pedir de favor que estudien y rectifiquen o modifiquen el procedimiento de Chapman. Ya les voy a decir, quiero ver, les voy a decir qué página del libro de la 5ª edición es. Ya les voy a decir, permítame un momento. Para así, de un solo, ustedes se van al libro. Vamos a ver. No lo tengo acá. Quiero ver. Aquí lo debe tener. Aquí está. Voy a abrir el libro, Máquinas Eléctricas Chapman. Es en la página... Ya le digo. Para que apunten. Es en la página 100. Ya le digo. En la página 146. Esa donde dice el campo magnético resultante, por eso no lo puse, porque quiero que lo hagan ustedes como un ejercicio. En la página 146 del libro de Chapman. Todo lo que aparece acá está malo. Hay errores. Y esos errores, como estudiantes, quiero que ustedes los resuelvan de ese libro. Porque aquí me dice que el campo magnético resultante en este libro va a ser igual, el mismo que para omega T, igual a menos 90 grados. Y aquí les tiene que dar 1.5 bm ángulo de 0 grados. En esa parte para omega T igual a 90 grados. La gráfica esta está buena, pero la demostración, las expresiones matemáticas están malas.